Hasta aquí, ¿verdad? Hemos hablado de la virtud, del conocimiento, del dominio propio, de la paciencia y la piedad. Hoy vamos a hablar del afecto fraternal. Como hemos venido diciendo todos estos domingos, que para nosotros poder entender el texto leído o estudiado, tenemos que definir términos y palabras que muchas veces, ¿verdad? Como yo digo, son términos domingueros, son palabras que no se usan continuamente y a veces hay personas que leemos la Biblia pero no entendemos lo que leemos en su magnitud porque no entendemos algunos términos. O sea, hablamos del afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Es un sentimiento en el que una persona siente simpatía por otra persona, o sea, que es inclinada a esa persona porque tiene cierto cariño hacia la misma. Se define el afecto fraternal, un término general, como la acción a través del cual una persona o ser humano le demuestra su cariño a otra persona. La acción por medio del cual un ser humano le demuestra su cariño a otro ser humano. El término latín para afecto es affectus. Y es interesante como la traducción de este término. Se traduce la frase de las pasiones del ánimo. O sea, afecto, esto traduce la frase de las pasiones del ánimo, que nos llevan a entender que una persona puede sentirse identificada plenamente con otra. De todas las cosas que hasta aquí hemos estudiado en este pasaje, de la cual se nos dice que debemos añadir a nuestra fe, a nuestra salvación, a nuestro carácter, esta sería quizá la que pareciera más fácil de añadir, el afecto fraternal. Sin embargo, no es así. No necesariamente es la más fácil de añadir. Entonces ya definimos una manera general que es el afecto fraternal, pero conforme a la Biblia, ¿qué es el afecto fraternal? El afecto fraternal conforme a la Biblia es el cuidado de los compañeros cristianos el uno hacia el otro, siendo todos hijos de un mismo Padre, Dios, ¿verdad? Le repito, el afecto fraternal según la Biblia es el cuidado de los compañeros cristianos el uno hacia el otro, todos siendo hijos del mismo Padre. En segunda de Pedro, el versículo 7 que estamos estudiando, el afecto mutuo se utiliza en algunas traducciones como bondad fraternal. Simplemente esto connota un tierno afecto hacia nuestros hermanos cristianos. Debiera ser así, demostrar un tierno afecto hacia nuestros hermanos cristianos. Eso, ¿verdad?, nos llama, nos sugiere a tener una actitud desinteresada, la cual nos facilita anteponer los intereses de nuestros hermanos y hermanas sobre lo nuestro. O sea, otra palabra, darle más importancia a las cosas de nuestros hermanos que a la nuestra. Eso es lo que nos llama la Biblia. El término griego que se usa para el afecto fraternal es Filadelfia. Por eso, ¿verdad?, en Apocalipsis se le escribe a la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué significa exactamente esto? Es un afecto cercano y amistad entre hermanos cristianos. Un afecto, un cariño, una cercanía y una amistad. Palabra y relación que yo le diría una especie de extinción en este tiempo, porque hay una desconfianza
entre los seres humanos que nos hace, tal como dijo el Señor, que por causa de la maldad el amor de muchos se iba a enfriar. Y vivimos con una desconfianza uno de los otros, los seres humanos. Si eso no nos estorba para llevar a cabo esto, para establecer una amistad sincera, una cercanía con nuestros hermanos. Cuando uno tiene este amor fraternal o de Filadelfia, nosotros vamos a estimar, honrar y amar a los demás. Vamos a estimar, vamos a honrar y vamos a amar a los demás. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros, que nos amemos los unos a los otros. Y esa fue la oración sacerdotal de Jesús, plasmada en Juan capítulo 17, que ellos sean uno como nosotros somos uno, para que así el mundo crea que tú me enviaste. El amor debe ser la marca que defina al cristiano, porque Dios es amor. Él nos manda a que nos amemos, nos honremos, nos respetemos mutuamente. Voy a leer el versículo 10 del capítulo 12 de Romanos en otra traducción. Dice, sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, amor de hermano, con honra, daos preferencia unos a otros. O sea, vivimos en una sociedad muy egocéntrica, muy egoísta, donde es primero yo, y nos olvidamos que aparte de mí hay billones y billones de personas y muchos hermanos que quizás están pasando una situación peor que la que yo estoy pasando. Si debemos de entender esto. Como dije al principio, no siempre se desarrolla este amor fraternal entre los hermanos. El Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de hermanos que tuvieron rivalidad. Los primeros hermanos, Caín y Abel, tuvieron rivalidad. No había ese amor fraternal, así como Dios lo desea. Vemos también el caso de Absalón y Amón, los hijos de David, por la cuestión de la violación de una media hermana. Incluso el mismo apóstol Pablo siempre en muchas ocasiones tuvo un desacuerdo con los hermanos. ¿Cuántas veces Pablo llamó a Pedro hipócrita? En el libro de los Hechos vemos cuando es la necesidad de establecer aquel concilio. ¿Qué era lo que pasa? Que no había un entendimiento entre los mismos hermanos. No es fácil. Y es triste, ¿verdad?, ver pelea entre los hermanos. Estamos hablando de hermanos cristianos, ¿ok? Creo que estamos hablando de la Biblia, los hermanos. Es triste ver eso. ¿Cuántos hermanos pasan una vida reuniéndose en el mismo lugar, adorando al mismo Dios, alabando al mismo Señor, pero no soportándose el uno con el otro? Eso es real. Amados hermanos, hay cosas que a las personas que son nuevas en el Evangelio le asustan porque piensan que todos los que estamos aquí somos perfectos. Sin embargo, una congregación es un hospital donde hay personas con diferentes enfermedades. Así como el hospital, usted va al hospital, personas que han sido operados de los ojos, todo el corazón, todos los riñones. Usted póngale el resto. No somos perfectos, pero da tristeza. No debiera pasar, pero sí pasa. Congregaciones se dividen porque hay hermanos que no se aman, no se soportan unos a los otros. Y eso es real. Esa es la verdad. Amados hermanos, Proverbios capítulo 6, versículo 16 y 19,
es totalmente opuesto a lo que nos dice el Salmo 133:1. Escucha lo que dice Proverbio capítulo 6, versículo 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentira, y escuche esto, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Existe eso en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo? Claro, porque está llena de personas que somos imperfectos. Más sin embargo, escuche lo que dice el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo sería la iglesia del Señor si esto se cumpliera, si hiciera una realidad en nosotros? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa armonía que es tan necesaria para mantener el vínculo de la paz a la cual hemos sido llamados. Pero no siempre es así. Entonces nosotros estamos llamados a demostrarnos unos a otros ese amor fraternal, ese amor de hermano, ese cariño, ese lazo que nos une por medio de la sangre de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos demostrar a nuestros hermanos ese afecto fraternal, ese amor, ese cariño, esa preocupación, esa atención, eso de que le enseña a nuestros hermanos que la necesidad de ellos está por encima de la mía? Voy a hablar de varias cosas. Número 1, nosotros podemos mostrarnos el amor uno a los otros ayudándonos mutuamente en tiempos de necesidad. Ayudándonos mutuamente en tiempo de necesidad. 1 Corintios capítulo 12 versículo 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ese no es mi problema. Ese es el problema de fulano, de mengano. Eso a mí no me afecta. Pero debe de afectar a nosotros como hermanos el dolor de los demás hermanos. Cuando un hermano se duele, cuando un hermano sufre, todos debemos de ponernos en los pies, en los zapatos, a la par de esa persona para juntos orar con ese hermano, orar con esa hermana y juntos buscar la ayuda necesaria que pueda solucionar la crisis de ese hermano o esa hermana. Ayudarnos mutuamente. Gálatas capítulo 6 versículo 2 nos dice: sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí nos está hablando de que debemos identificarnos, ponernos a la par, ayudar al hermano, a levantar al hermano, restaurarlo, animarlo, levantarlo en el momento de crisis. Y no solamente nos llama a hacer esto de orar por el hermano, identificarnos con el sufrimiento del hermano, sino también nos llama a actuar en sentido de cosas materiales. Yo siempre decía cuando estaba en Nueva York, ¿cómo una persona, cómo usted puede hablarle a un desamparado, a un indigente, en pleno invierno que está con frío, está con hambre, y usted puede decirle: Cristo te ama, Cristo me ama y yo estoy pasando frío? ¿No será mejor
llevarle un abrigo y decirle, mira, toma este abrigo para que te cubra, y hago esto porque Cristo te ama y está mostrando su amor a ti a través del acto que estoy haciendo. ¿No sería mejor? Haría más efecto que simplemente es una persona que está en necesidad. Cristo te ama. Escuche lo que dice Santiago, capítulo 2, versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, y en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha si tenemos la oportunidad y tenemos los recursos de ayudar a una persona, un hermano que esté en necesidad, simplemente decirle, hermano, la frase común de nosotros, voy a orar por ti y Dios te va a suplir. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo aquí en la tierra. Que Dios tiene el poder para hacerlo sobrenatural, sí, pero nos ha llamado a nosotros a ayudarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros. ¿De qué aprovecha que nosotros tengamos la oportunidad de ayudar a un hermano con una escasez material y no lo ayudemos? Anda este el amor, hermano, lo que estamos hablando, el amor fraternal, donde usted se ocupa de la necesidad, el cuidado el uno hacia el otro. Segundo, ¿cómo nosotros mostramos ese amor, ese afecto fraternal? Defendiéndonos mutuamente en tiempos difíciles. Defendiéndonos, amados hermanos, en los últimos tiempos hemos estado escuchando cosas horribles que están pasando en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Estamos hablando a nivel general. ¿Y qué en la iglesia, nosotros como iglesia, qué estamos haciendo? Matándonos los unos a los otros en las redes sociales, haciendo talco de un árbol caído. No es que vamos a negar la falta de una persona, pero nosotros estamos llamados a cubrir la falta, como dice Santiago, de los hermanos, por amor al evangelio, y que el evangelio no sea vituperado. Nos atacamos los unos a los otros en vez de salir a la defensa. Yo siempre he dicho, y esa frase no es mía, la escuché hace muchos años, que el único ejército donde los soldados se matan es el ejército de Cristo. Una persona comete una falta y todos los hermanos lo crucifican. Un pastor, porque un hombre también. La diferencia es que Dios en su misericordia llamó a estar al frente de un rebaño. Pero como es una falta, siempre se exige misericordia desde el púlpito hacia allá. Pero cuando se trata de dar misericordia de hacia allá hacia el púlpito, cuesta. Cuesta. Pero nosotros estamos llamados a defendernos. A defendernos no por causa del hermano, sino por causa de ¿quién? Del evangelio. Por la causa de Cristo. Hechos capítulo 7, versículo 24 al 26, nos relata ese hecho, se hace un recordatorio de ese hecho cuando Moisés salió del palacio, ¿verdad? Y vio a un hebreo siendo maltratado por un egipcio. ¿Y qué hizo Moisés? Pues la sangre ala. Él no había, ¿verdad?, visto cosas así igual. Pero dice que él fue en defensa de ¿quién? Del hermano. ¿Fue bueno o bien lo que él hizo? No, porque mató a una persona, pero él estaba defendiendo a su hermano. Y nosotros pocas veces nos defendemos. Al contrario, le echamos, como decimos en mi campo, más leña al fuego. Las redes, hermano,
tengamos cuidado con caer en esa bola de nieve que hay en las redes, donde una persona comete una falta y hay un caso bien grande ahí de un persona que murió y ya esto es lo que se oye en las redes, ya todo el mundo se ha convertido en experto de investigación y experto y todo el mundo está allá dando su opinión y todas las cosas. ¿Y qué nos llamó el Señor, hermano? A orar los unos por los otros. Porque el que esté firme, mire que no caiga. Por eso es claro cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2 sobre el juzgar, no nos juzguemos unos a otros, porque en lo que tú condenas al hermano, en eso mismo te juzga. Tengamos cuidado. Hebreos capítulo 11, versículo 24, 25, también haciendo la misma relato de Moisés, dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escuche lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 3. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Estamos llamados, amados hermanos, no necesariamente a defender la persona, pero a través de defender y cuidar esa persona, estamos defendiendo y cuidando la causa de Cristo. Que no por nuestra causa se ha vituperado el Evangelio. Ahora bien, otra manera que nosotros podemos demostrar ese amor fraternal es corrigiéndonos mutuamente cuando es necesario. Hermano, la corrección es necesaria, porque cuando usted ama a su hijo, ¿qué hace? Disciplina, corrige. Si usted no corrige a su hijo cuando está haciendo algo malo, eso quiere decir que usted no lo ama. Porque si lo ama, lo vas a corregir porque no quiere que sufra la consecuencia de hacer lo que está haciendo. El capítulo 5 de 1 Corintios, nosotros vemos un caso donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, ordena a que, porque había pasado un caso ahí de uno que había tenido relación con la madrastra y Pablo dice que no se junten con esa persona, que lo tiren a la calle, al diablo, a ver si así se arrepiente. Y escuche lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1, y esto es importante, hermano, porque cada uno de nosotros estamos propensos a ser encontrados en una falta. Gálatas 6, 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Salvarle en cámara lenta. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En Gálatas capítulo 2, versículo 11, nos habla de ese relato cuando Pablo tuvo que enfrentar
a Pedro. Escuche lo que dice. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Recordemos que cuando Pedro, ¿verdad?, estaba con los judíos, cristianos, se comportaba de una manera. Cuando estaba con los cristianos gentiles, se comportaba de otra. Y Pablo lo confrontó. Le dijo, tú eres un hipócrita. Pues, pero hermano, sí, hay que corregir. Hay que corregir. Nosotros no podemos, si amamos a un hermano, dejarlo que siga cometiendo el mismo error. No vamos a hacerlo para creernos que somos santurriones, porque eso es lo que ahí habla. Qué bueno que dice espirituales, no dice santurriones. Qué bueno que dice los que son espirituales y no dice los que son santurriones. Por los santurriones son los que hacen de talco del árbol caído. Los espirituales restauran en amor. Los santurriones te condenan, los espirituales te levantan, te restauran, te ayudan en el proceso de la restauración. Santiago 5:19, versículo 20 dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. A eso estamos llamados, hermano, a corregirnos en amor, no juzgando, porque a veces cuando señalamos a una persona o creemos corregir a una persona, lo hacemos con la actitud incorrecta de que yo soy mejor que tú. Yo estoy aquí, tú estás allá. Y para poder corregir a alguien en amor, lo primero que se debe hacer es ser humilde. Humilde. Pero cuando somos humildes, vamos a corregir en amor. Y hay que corregir. El mismo Señor, en Mateo capítulo, esta historia está plasmada en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, pero vamos a hacer un escenario, un contexto de ese capítulo 18. Capítulo 18 nos enseña cómo nosotros como iglesia, acuérdense que la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. La disciplina y la corrección en la iglesia. Eso es lo que enseña Mateo capítulo 18. Habla del perdón. Eso es lo que dice del versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndeles, estando tú y él solos. Esta regla en todo tiempo se quebranta en la iglesia del Señor. En vez de ir hacia el hermano, primero lo que hacemos es le decimos a ti tirimundete. O volamos los pasos que dice ahí. Primero ve, habla tú con el hermano. Si no te escucha, trae dos testigos. Si te escuchara, ganaste al hermano. Si no escucha a los dos hermanos, tráelo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, tenlo por publicano. Pero se vuelan esos pasos. En algunas ocasiones yo tengo que decir a algunos hermanos, hermano, ya fuiste donde la hermana. Antes de venir donde mí, tenía que venir donde la hermana, o donde el hermano. La iglesia es el último recurso, el último paso. Lo primero es ir al hermano y corregirlo y ponerse a cuenta con el hermano. Y luego puede seguir los siguientes pasos. Pero es necesario que nosotros
tengamos la madurez, la humildad y la mansedumbre de podernos corregir los unos a los otros. Porque el que ama, corrige. El que ama, disciplina. Y nosotros estamos llamados a eso. Otra manera que nosotros podemos mostrar ese afecto fraternal es estimulándonos y animándonos mutuamente a hacer lo correcto. Hay que animar al hermano. Hay que animarse unos a otros. Por eso es tan importante, hermano, el congregarse. Porque cuando estamos en congregación, nos podemos animar los unos a los otros. A veces no se necesita palabra para animar a un hermano. A veces simplemente usted tiene que pararse al lado de su hermano y poner su mano sobre el hombro. Pero muchas veces creemos que eso de palabras se anima, pero nosotros estamos llamados a animarnos los unos a los otros, a darnos ánimos, a cortando en pedacitos o tener celo y envidia los unos de los otros. Cuando una persona, Dios en su misericordia está usando a esa persona como instrumento para su gloria, nosotros los demás debemos estar gozosos y animar a esa persona. Sigue adelante, hermano, sigue adelante, no te detenga. Pero ¿qué hacemos muchos? Y malo si el hermano tiene poco tiempo de convertido. O menos, y más aún cuando el hermano tiene poco tiempo que se está congregando con uno. Y vino hace unos días, mira cómo está, mira cómo anda pegado del pastor ahí. ¿Has escuchado? O esto pasa aquí en la Florida. Pasa en Nueva York también, ver en New Jersey. O el que está en el fuego, el recién convertido, está en el fuego del Señor, el primer amor, y que se cree. Si hace unos días estaba allí haciendo tal y tal cosa, no, animémonos. Sigue adelante, hermano, lo que está haciendo está bien. Que Dios te siga usando, que Dios te siga bendiciendo. Y cada uno saber cuál es nuestro rol, cuál es nuestra identidad en Cristo. Porque cuando entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo, no vamos a tener celo de los otros ministerios ni de las personas. Somos uno en Cristo. Y debemos de animarnos a las buenas cosas. Recordemos cuando Pedro, en Lucas capítulo 22, le dice al Señor que él va a ir con él hasta la muerte. Y el Señor le dice, versículo 31 y 32, voy a estar leyendo, del capítulo 22 de Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearos como el trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y escuche esto. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, animas a tus hermanos. Esa es la misma palabra, animar. Confirma a tus hermanos, anímales. ¿Y qué nos dice en Juan capítulo 1, versículo 41 al 42? Este halló primero a su hermano Simón. Le dijo: hemos hallado al Mesías. Eso es cuando Jesús inicia su ministerio. Dice: no, hemos hallado al Mesías, vamos para allá. No, hermano, quédate ahí. A lo mejor no. Porque queremos la bendición para nosotros solos. No, él animó. Ven que hemos encontrado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirando a Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Esto es cuando Andrés le dice a Pedro: vamos que hemos encontrado al Mesías. Lo animó también a conocer a Cristo. Anímese a otros a conocer a Cristo. Anímese a otros a seguir sirviendo a Cristo. Anímese a otros a seguir
creyendo, a seguir confiando en las promesas del Señor, que ciertamente las cosas se pueden estar cayendo en pedazos, pero Dios tiene promesa para guardar a los suyos. Animémonos con las promesas de Dios. Esto es temporario. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía es en los cielos. Y Dios es fiel. Y Jesús ha prometido que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de todas las cosas. Y Él está con nosotros. Si debemos de animar al hermano cuando el hermano está falleciendo en la fe, está desanimado, debemos de animarnos con las palabras del Señor, con las promesas del Señor. Y uno de mis pasajes favoritos se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 23-25. Dice así, versículo 23, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Y yo sé que muchas personas dicen, pero es que yo escucho eso de que Cristo viene y tengo toda mi vida escuchando eso. Yo no puedo decir cuándo va a venir o cuándo va a ser, pero sí le puedo asegurar que sí va a venir. No lo puedo decir si va a ser antes de la tribulación, en medio de la tribulación, después de la tribulación, pero una cosa yo le puedo decir, que va a venir. Debemos de animarnos con esa esperanza. Otra manera que nosotros mostramos ese afecto fraternal, algo que es tan difícil para el ser humano. Mostramos ese afecto fraternal perdonándonos mutuamente. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Pero es necesario, es importante, es un mandato. Perdonándonos mutuamente. Dice, volviendo a citar Mateo capítulo 18, dice versículo 15 en adelante, por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele, estando tú y él solos. Si te hubiera ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque no quiero entrar mucho en este versículo, porque a veces nosotros sacamos este versículo de su contexto. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ciertamente el Señor está con nosotros, pero ese versículo no se puede usar de esa manera. Acuérdense, este versículo, el capítulo 18, está hablando de la disciplina en la iglesia. Lo que está diciendo es que si dos personas en la iglesia se ponen de acuerdo en que esta persona debe ser expulsado, entonces el Señor va a estar de acuerdo con esa decisión porque todos estuvieron de acuerdo. Pero a veces decimos, y yo entiendo, yo entiendo con el sentimiento que lo usamos, pero no es el correcto, que a veces cuando vemos porque somos pocos hermanos en el servicio, decimos, no hermano, no se preocupe, que la Biblia dice, cuando están dos o tres reunidos, ahí está el Señor. No es el contexto de ese versículo. Es para la corrección, cuando se ponen de acuerdo. Entonces debemos perdonar a nuestros hermanos. Debemos saber perdonar.
¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Cómo termina? Todos saben el Padre Nuestro. ¿Hasta dónde? No dejes caer en tentación, me libre del mal. Amén. Hasta ahí. Pero ¿qué dice? Que si tú no perdonas a tu hermano, Dios tampoco a ti te va a perdonar. La base fundamental del cristianismo se basa en el perdón y el amor. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y Jesús, siendo torturado en la cruz, expresa estas palabras tiernas, llenas de amor. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Si yo no perdono a mi hermano, tampoco Dios va a perdonar mis ofensas. Perdonaos los unos a los otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros? ¿Con condición? ¿Nos puso condición para el perdón? ¿Con interés? No, libre. Pues sí, nosotros debemos de perdonar sin condición. Y no solamente una vez. Ese mismo capítulo 18, al Señor le preguntó, ¿cuántas veces? Dice Pedro, tengo que perdonar. Cada vez que tu hermano venga a pedirte perdón. Hasta 70 veces 7. Bueno, no te puedo hacer la matemática, pero eso fue una palabra, una expresión para decir que infinitamente, que debe perdonarlo siempre. Pero es que, no importa. Perdona, porque cuando tú perdonas, el que te beneficia eres tú. Yo me beneficio cuando yo perdono. Porque la persona que a usted quizá lo ofendió, anda por ahí campante y sonante, sin una preocupación. Y usted no está durmiendo, está sufriendo de insomnio, está atormentado, no tiene paz, no tiene gozo. Porque está cargando con usted algo que pasó hace 30 años. Y mira lo que pasó, que le pisaron un callo. Es que usted no sabe lo que esa persona me hizo a mí. Es grande. Eso es grande, pastor. Lo que nosotros le hicimos a Cristo fue más grande todavía y nos perdonó. Y nos sigue perdonando. Y cada vez que vinimos a Él con corazones sinceros, Él nos perdona. Nos perdona. Sin condición. Entonces, amados hermanos, el afecto fraternal es el principal ingrediente para poder desarrollar el amor. El afecto fraternal, si usted sigue la secuencia del versículo, del pasaje que estamos estudiando, lo último que dice es que el amor, o sea, todos los demás nos van a llevar a ese, al amor. El afecto fraternal es un ingrediente importante para desarrollar ese amor, pero no el amor a la manera del mundo, sino el amor ágape de Dios. El amor desinteresado, el amor incondicional, el amor sacrificial, el amor que no pone frontera ni barrera porque es ilimitado. Un amor genuino, donde no busca nada a cambio, donde más da al que no le puede regresar que al que le puede regresar. Porque si usted le da a alguien que le puede pagar para atrás, pues no hay honra en eso. Pero al que no puede, ahí. Entonces, nosotros estamos llamados, amados hermanos, a practicar la amabilidad, practicar el afecto, practicar el amor, practicar la honra y la estima hacia los demás. Honremos, estimémonos unos a otros. Esto es un requisito. El afecto fraternal, el practicar el afecto fraternal es un requisito principal para tener una vida fructífera y productiva en el Señor. El afecto fraternal es indispensable, es necesario para poder tener una vida fructífera y productiva en el Señor. Porque usted al practicar el afecto fraternal está mostrando el amor de Cristo. Está viviendo lo que el Señor dice. No vine a ser servido, sino a servir.
debemos practicar el afecto fraternal, que es lo que nos va a llevar a ese amor incondicional. Que Dios nos ayude. No solamente a hablar del afecto fraternal, sino exhibirnos unos a otros el afecto fraternal. O dice Santiago, que no seamos simplemente oidores de la palabra, sino que la pongamos por obra. Y si así hacemos, estamos cumpliendo con el mandato del Señor. La próxima semana estaremos concluyendo con el último escalón y dándole término a esta serie. Por supuesto, vamos a estar hablando del amor. Del amor, pero no el querer, porque cuando usted quiere y ama son dos cosas diferentes. El amor de Dios. Estamos de pies. Ese amor de Dios está disponible para todo aquel que a Él se acerca con un corazón contrito y humillado. Yo no conozco a todos ustedes, conozco a los que están aquí constantemente, pero si esta es su primera vez que usted escucha sobre Cristo, sobre el Evangelio, le quiero decir que el Evangelio es buenas nuevas. Nadie se salva a sí mismo. Dios es amor, pero también es justicia. La justicia de Dios demanda juicio para el hombre, pero el amor de Dios demanda compasión, misericordia. Entonces, ¿cómo Dios reconcilia esas dos cosas? Lo reconcilia en la cruz a través de Cristo. Y a través de Cristo el hombre puede experimentar el amor de Dios. Jesús es el único camino, no hay otro camino para llegar al Padre. Jesús no es una opción, es la única opción. Jesús no es uno de los medios, es el único medio. Y sin Él no podemos llegar. Así que le invito, si no tiene una relación personal con Cristo, que este día abra su corazón a Jesucristo.